El periodo fetal se extiende desde la 9ª semana de gestación hasta el nacimiento. Se caracteriza por la maduración de los tejidos y los órganos y por el crecimiento rápido del cuerpo. La edad del feto se relaciona con la longitud, se expresa en semanas o meses y se calcula de manera precisa desde el momento de la fecundación. El crecimiento longitudinal se da especialmente durante el tercer, cuarto y quinto mes, mientras que el aumento de peso es más notable durante los últimos 2 meses de gestación. En general, el periodo de embarazo se considera de 280 días o 40 semanas después del último periodo menstrual normal. La mayoría de los neonatos pesan entre 2.700 y 4.000 gramos al nacer. A lo largo del tiempo, el crecimiento del cuerpo se acelera mientras hay una relativa desaceleración del crecimiento de la cabeza. Al iniciarse el tercer mes, la cabeza constituye alrededor de la mitad de la longitud cefalocaudal. Al inicio del quinto mes, su tamaño corresponde casi a 1/3 de la longitud y, en el momento del nacimiento, corresponde a 1/4 parte de la longitud vértice-talón. Los ojos se desplazan al lado ventral de la cara y las orejas se sitúan cerca de su posición definitiva en los lados de la cabeza. Las extremidades alcanzan su tamaño relativo en comparación con el resto del cuerpo, aunque las extremidades inferiores aún son más cortas y menos desarrolladas que las superiores. Hacia la 12ª semana ya hay centros de osificación primarios en los huesos largos y en el cráneo. Los genitales externos se desarrollan y es posible determinar el sexo del feto. Las asas intestinales, que durante la 6ª semana provocaban la hernia fisiológica en el cordón umbilical, hacia la 12ª semana se retiran dentro de la cavidad abdominal. Al inicio del periodo fetal, el principal sitio de eritropoyesis es el hígado. Hacia el final de la 12ª semana, esta actividad disminuye en el hígado y se inicia en el vaso. Comienza la formación de orina y se elimina hacia el líquido amniótico. El feto reabsorbe parte de este al deglutirlo. Los productos de desecho fetales se transportan hacia la circulación materna al pasar a través de la membrana placentaria. El feto se alarga rápidamente. Su longitud cefalocaudal es aproximadamente de 15 centímetros. La osificación del esqueleto fetal es activa hacia el inicio del 4º mes. Se diferencian los ovarios que contienen folículos primordiales con ogonias. Comienza el descenso de los testículos. Hacia el final del 5º mes, el peso del feto es inferior a los 500 gramos. El feto está cubierto por un vello fino llamado lanungo. El pelo de cejas y cabeza ya es visible. El peso aumenta considerablemente. Durante el 6º mes, la piel es rojiza y de aspecto arrugado debido a la falta de tejido conjuntivo subyacente. El aparato respiratorio y el sistema nervioso central aún no están suficientemente diferenciados. Entre los meses 6 y 7, el feto tiene una longitud cefalocaudal de 25 centímetros. Ya es posible despertar los reflejos pupilares a la luz en ambos ojos. Durante los últimos 2 meses, el feto adquiere contornos bien redondeados gracias al depósito de grasa subcutánea. La piel está cubierta por un vernix caseosa compuesta por productos de secreción de las glándulas sebáceas. En el momento del nacimiento, su longitud cefalocaudal alcanza unos 36 centímetros y la longitud vértice-talón es de alrededor de 50 centímetros. Los rasgos sexuales son bien pronunciados y los testículos deben estar en el escroto. La placenta es el órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimentos materno y fetal. Al inicio de la 9ª semana aumenta la demanda de nutrientes, por lo que se presentan cambios importantes en la placenta, como el aumento del área superficial para facilitar el intercambio. El componente fetal de la placenta deriva del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario o placa coriónica, mientras que el componente materno procede del endometrio uterino. Al inicio del 2º mes, en el polo embrionario, hay numerosas vellosidades que se extienden del mesodermo de la placa coriónica hasta la cubierta del citotrofoblasto. La superficie de las vellosidades está formada por el sincitio, que descansa sobre una capa de células citotrofoblásticas que a su vez cubren el núcleo del mesodermo vascular.
El sistema capilar que se desarrolla en el núcleo de los tallos vellosos pronto entrará en contacto con los capilares de la placa coriónica y del películo de fijación, y de esta manera se origina el sistema vascular extraembrionario. La sangre materna entra en la placenta procedente de las arterias espinales del útero. La erosión de los vasos maternos para liberar la sangre a los espacios intervellosos la realizan las células citotrofoblásticas. Al principio, las vellosidades libres son primitivas, pero al inicio del cuarto mes, las células citotrofoblásticas y algunas células del tejido conjuntivo desaparecen. Entonces el sincitio y el endotelio son las únicas capas que separan la circulación materna de la fetal. Durante las primeras semanas, las vellosidades cubren toda la superficie del corión. Conforme avanza el embarazo, las vellosidades del polo embrionario forman el corión frondoso o corión velloso. Las vellosidades del polo abembrionario degeneran y para el tercer mes esta parte es lisa y se conoce como el corión liso. La decidua o capa funcional del endometrio que cubre el corión velloso es la decidua basal, mientras que la capa que cubre el polo embrionario es la decidua capsular. Durante el desarrollo del feto, la decidua capsular se degenera y el corión liso queda en contacto con la decidua parietal. Así, el corión frondoso es quien participará en procesos de intercambio y junto con la decidua basal formarán la placenta. Al inicio del cuarto mes, la parte fetal de la placenta se encuentra bordeada por la placa coriónica y la parte materna está rodeada por la placa decidual. En la zona de unión se mezclan los trofoblastos y las células deciduales, y para este momento las células citotrofoblásticas ya han degenerado. Entre las placas coriónica y decidual están los espacios intervellosos llenos de sangre materna. Estos derivan de las lagunas del citotrofoblasto y están revestidos con sincitio de origen fetal. La decidua forma los tabiques deciduales que separan los espacios intervellosos, pero no llegan hasta la placa coriónica. Una capa sincitial separa la sangre materna de las lagunas intervellosas del tejido fetal a las vellosidades. La formación de estos tabiques divide la placenta en distintos compartimentos o cotiledones. Los cotiledones reciben sangre a través de las arterias espinales que perforan la placa decidual y entran en los espacios intervellosos. La sangre oxigenada baña las vellosidades del árbol y de esta manera el oxígeno es transferido del útero a la placenta y de la placenta al feto, mientras que el dióxido de carbono es transferido del feto de regreso hacia la placenta. La sangre materna de los espacios intervellosos queda separada de la sangre fetal por un derivado coriónico, por ello la placenta humana se considera de tipo hemocordial. Normalmente la sangre materna no se mezcla con la sangre fetal. Intercambiar productos metabólicos y gaseosos entre el torrente sanguíneo materno y fetal y producir hormonas. El intercambio de gases como oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono se lleva a cabo por difusión simple. El intercambio de nutrientes y electrolitos como aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos y vitaminas. La transmisión de anticuerpos maternos. La competencia inmunitaria empieza a desarrollarse al final del tercer trimestre. Las inmunoglobulinas están constituidas casi exclusivamente por inmunoglobulina G materna y de esta manera el feto adquiere inmunidad pasiva. Durante los 2 primeros meses de embarazo se produce gonadotropina coriónica humana que mantiene el cuerpo lúteo y somatomamotropina, hormona del crecimiento que da prioridad al feto respecto de la glucosa sanguínea materna. Hacia el final del cuarto mes se produce progesterona para mantener el embarazo si el cuerpo lúteo es eliminado o no funciona bien, y hormonas estrogénicas, principalmente estriol, que estimulan el crecimiento del útero y del desarrollo de las glándulas mamarias. La línea de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario es el anillo umbilical primitivo. Durante la quinta semana pasan a través del anillo el pedículo de fijación que contiene el alantoides y los vasos umbilicales, formado por 2 arterias y una vena, el conducto vitelino acompañado por los vasos vitelinos y el conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. Cuando el alantoides y los conductos vitelinos y sus vasos se han obliterado, el cordón solo quedan vasos umbilicales rodeados por gelatina de Wharton,
que protege a los vasos sanguíneos. El líquido amniótico es producido por las células amnióticas, pero sobre todo procede de la sangre materna. Durante el desarrollo aumenta hasta los 1000 mililitros. El líquido amniótico absorbe los movimientos bruscos, evita que el embrión se adhiera al amnios y permite que el feto se mueva. Durante el inicio del quinto mes, el feto se traga su líquido amniótico, al que se añade la orina fetal. Esta orina es principalmente agua, ya que la placenta se encarga del intercambio de los residuos metabólicos. Durante las últimas 2 a 4 semanas, el miometrio uterino entra en una fase de engrosamiento de la región superior del útero y un adelgazamiento de la región inferior y del cuello del útero. El parto se divide en 3 fases. La primera es el borramiento y dilatación del cuello uterino. Las contracciones uterinas empujan el saco amniótico con el conducto cervical. El segundo es el nacimiento del feto y la tercera es la expulsión de la placenta y las membranas fetales.